Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas, a la semana 25, día 3 de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de personal social. La experiencia de aprendizaje de esta semana es cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Recordemos que la actividad programada para hoy es cuando una fuente de información es confiable. Nuestros acuerdos: leer y poner atención en los textos, seguir las indicaciones hasta el final y tener deseos de aprender. Nuestros recursos de hoy: ficha, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet, hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapiceros. La semana anterior reflexionaste sobre el uso de la información de manera responsable, que trabajamos el día 1, y las características que debe tener un texto confiable el día 2. Asimismo, en las actividades de ciencia, al realizar las indagaciones, utilizaste criterios de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que leíste. Hoy analizarás la confiabilidad de la información encontrada en Internet utilizando un cuestionario de confiabilidad. Nuestro propósito de aprendizaje de hoy es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Vamos a empezar. Vamos a leer el siguiente caso. Laura y Matías conversan sobre lo que escucharon y leyeron respecto al COVID-19. Por un lado, su tía le dijo que en una red social indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Por otro, un vecino les dijo que por internet leyó que las ciudadanas y los ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. En otra oportunidad, Laura y Matías ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el año 2021. Debido a que debe pasar por varias fases, como son la fase preclínica que ya habíamos estudiado, donde se hace la experimentación con animales, fase 1, que se hace la experimentación con un pequeño número de personas, fase 2, que se realiza la experimentación con un mayor número de personas, la fase 3, donde se experimenta con miles de personas y ya se distribuye en varios países, y la fase 4, que es después de la aprobación, ¿no?, donde se hace más indagación sobre la vacuna a través de los estudios. Bueno, este es el caso. Vamos a seguir leyendo. Laura y Matías saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente aquella que se difunde por el Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en redes sociales, sin investigar la veracidad de dicha información. Este es el caso que la mayoría de personas pasa, ¿no? Lee la información y lo comparte en sus redes sociales. Luego de leer el caso, responden las siguientes preguntas. Vamos a analizar el texto. ¿A qué fuentes han accedido Laura y Matías? A ver, recordemos. Ellos accedieron a las fuentes orales, que fueron su tía y su vecino, y también fuentes de Internet, escritas como redes sociales y páginas web. Siguiente pregunta. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron al respecto sobre el COVID-19? A ver, ¿por qué aún ellos tienen duda? Porque tienen conocimiento que en las redes sociales las personas comparten información con facilidad sin comprobar que las fuentes sean o no confiables. ¿Cómo ayudarías tú a Laura y a Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en Internet? A ver, responde esta pregunta muy sencilla. ¿Cómo les ayudarías tú a Laura y a Matías a comprobar que una fuente es confiable? Así como Laura y Matías, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19 proveniente del Internet y de nuestra propia familia.
A veces esta información nos genera dudas, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a la excesiva información difundida por los medios de comunicación, Internet y conversaciones cotidianas, surge una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Esta es la necesidad que muchas veces se nos presenta a nosotros. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Recuerden que la semana pasada habíamos leído un caso sobre un señor que se había tomado una medicina, la medicina milagrosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda la información que está en Internet o en las redes sociales no son verídicas, no son reales, muchas veces son engañosas. Entonces, para no perjudicar nuestra salud tomando medicamentos o medicinas que se nos presenten en Internet, entonces tenemos que verificar la fuente de información para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Corroborar que una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. Mejora la toma de decisiones y es una responsabilidad ciudadana. Entonces, nosotros podemos decir que corroborar una fuente de información para verificar si es confiable o no es necesario porque va a mejorar la toma de decisiones. ¿En qué sentido? Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas, pero si nos aseguramos de que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones. También podemos decir que otro motivo para corroborar si una fuente de información es confiable o no es una responsabilidad ciudadana. Ese es otro motivo. ¿Por qué? Porque muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado sin cerciorarnos de que sea verdadera. Lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros. Entonces, el compartir información confiable es una necesidad porque asegura que es una responsabilidad ciudadana y también va a mejorar la toma de decisiones. Entonces, por estos dos motivos, nosotros tenemos que corroborar primero la fuente de información antes de compartirla. Abordaremos esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda que la semana pasada, en el día 3, deliberaste sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar. Revisa la actividad y responde a las preguntas. ¿Qué es deliberar? Deliberar es reflexionar antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o motivos por los que se toma. Recuerden que la semana pasada, en el día 3, ustedes habían deliberado con su familia para crear unos acuerdos. Esos acuerdos eran basados en compartir información, confiable o no, en nuestras redes sociales. Entonces, deliberaron sobre los acuerdos sobre información que se comparten en las redes sociales o de otra manera. Punto 2. ¿Qué es un asunto público? Recordemos también, los asuntos públicos son las demandas o problemas que se generan en la sociedad a nivel nacional e internacional que reflejan las necesidades de la población, que exigen un proceso de toma de decisiones en diferentes instancias para modificar la situación y generar soluciones en la búsqueda de un bien común. Entonces, un asunto público es un problema, es una demanda, donde la población que vive en esa zona, en un cierto lugar, tiene la necesidad de solucionarlos. ¿Para qué? Para que
todos sean beneficiarios o se beneficien, y por eso es que se busca el bien común o también el bien comunitario, o sea, de toda la comunidad. Este es un asunto público. Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. Leamos entonces cuál es este tema. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? ¿Será un asunto público? A ver, ¿cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Pensamos un poquito, ¿puede afectar a toda la población? Si no se sabe cómo saber o identificar una fuente de información confiable, claro que sí. Si la mayoría de personas no se informa o no sabe o no conoce cómo verificar que una fuente de información es confiable o no, a todas las personas que viven en cierto lugar y la información llega a ellos, puede ser perjudicial. Por eso es que este tema es un asunto público. Muy bien, entonces recuerdo, asunto público es la que afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos de participar en la solución. En sí, los que debemos de participar somos todos los que estamos inmersos en el problema o en el asunto. Asunto privado. ¿Qué es un asunto privado? Pertenece al ámbito privado, por ejemplo, a una familia. Se debe resolver en privado entre las personas a quienes les compete. El asunto o problema privado es algo que solamente le sucede a pocas personas. Por ejemplo, dentro del hogar puede ocurrir problemas, ¿no? Entonces, solamente ese asunto es privado. A las personas que están fuera de la familia no les compete el solucionarlo, sino a la familia que está inmerso en el problema. Delibera con tu familia sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Luego responde a las siguientes preguntas. A ver, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Vas a preguntar y vas a investigar con ellos, ¿no? ¿Cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable o no? Luego vas a responder a las siguientes preguntas. La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable es un asunto público. Si tú respondes que sí, entonces vas a escribir el por qué y a quiénes afecta o a quiénes no afecta. Si respondes que sí, ¿por qué? Si respondes que no, ¿por qué también? ¿Ya? De la misma manera, tienen que dar una respuesta coherente y cohesionada con respecto al tema. Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que les debe interesar a los ciudadanos y ciudadanas? A ver, también deben de responder esta pregunta. Y por último, ¿quiénes deben participar en la solución? Si es un asunto público, necesariamente tiene que participar entonces todos para solucionar. Entonces, ¿será una necesidad saber si una fuente de información de Internet es confiable? Claro que sí. Entonces nosotros vamos a responder que es un asunto público. Sí es un asunto público. Entonces, ¿por qué es un asunto público y a quiénes afecta? Escriban sus respuestas y luego continuamos. Ahora que estamos seguros de que esta necesidad es un asunto público, debemos comprender mejor de qué trata. Para ello, investiga y consigue información de fuentes confiables que pueden ser expertos o instituciones especializadas en el tema. Con esta finalidad, te invitamos a leer el texto Cuestionario de Confiabilidad de Fuentes de Información de Internet. Ahora vamos a leer el Cuestionario de Confiabilidad de Fuentes de Información de Internet para verificar cuándo y conocer también cuándo una fuente es confiable o no. Para saber si una fuente de información de la web es confiable, debes cuestionar su veracidad. Cuestionar es hacerte preguntas. ¿Será verdadero? Es decir, dudar y comprobar si presenta data verdadera o data falsa. Responde las preguntas para saber si la información sobre la cual tienes duda cuenta con los criterios de confiabilidad. A ver, los criterios de confiabilidad. Nosotros vamos a encontrar aquí varios criterios de confiabilidad.
Yo lo voy a leer para que ustedes puedan identificarlo dentro de su texto. Por ejemplo, uno de los criterios de confiabilidad es la autoría. La autoría es quien ha escrito, quien ha creado esa información. El propósito es la meta o el tema de la información. La objetividad, si el especialista o la persona que escribió la información quiere guiarte o hacerte cambiar de posición, entonces, o solamente quiere informar. Esa es la objetividad. Luego tenemos la precisión, ¿no? La precisión de las fuentes, la veracidad, si es real, la actualización, si la información es actual o es antigua o es pasada. Y por último, la navegación, donde encontramos la información. Entonces vamos a verificar y vamos a cuestionarnos, vamos a hacernos las preguntas de cada uno de ellos. Y vamos a empezar por autoría. Ahora vas a responder y vas a marcar un check dentro del casillero a cada pregunta cada vez que tú hagas el análisis a texto donde vas a averiguar, vas a extraer alguna información. Por ejemplo, a ver, la primera pregunta. ¿Se encuentra nombrada o la autora o el autor del contenido? Si en tu texto que vas a investigar se encuentra el nombre de la persona que lo escribió, entonces vas a escribir check. Si no se encuentra, no lo marques. De la misma manera, aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de la autora o el autor, de la misma manera. Así vas a analizar y vas a leer cada pregunta y vas a marcar. En el propósito, ¿por qué la autora o el autor escribió o publicó el contenido? Para dar un servicio público, para profundizar más sobre un tema, para proporcionar información general sobre un tema. Vas a marcar el propósito del texto. Luego la objetividad, y acá vamos a encontrar varios criterios. La o los autores son especialistas en el tema. La información es el resultado de una investigación. El lenguaje usado está libre de emociones. Emociones quiere decir que el autor no está poniendo su sentimiento en la información, simplemente es objetivo, te da la información sin querer que cambies de parecer a través de las emociones, los sentimientos de miedo que de repente algunos mensajes o informaciones están infundadas sobre el miedo, ¿no? Entonces vas a analizar la objetividad del texto. Si es así, vas a marcar el check. Si no, no. La autora o el autor pertenece a alguna organización de investigación, vas a investigar su nombre también, pues del autor, como tiene nombre, entonces vas a investigar a dónde pertenece, ¿no? Luego, el contenido de la página tiene la aprobación oficial de una institución, organización o empresa. Si pertenece, entonces le marcas check. De la misma manera, en criterio número 4, la precisión. En la precisión, las fuentes de información están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. Las fuentes, ya saben ustedes, ¿no? Que pueden estar en la parte así, en la parte de abajo del texto, para saber qué año se escribió, quién lo escribió, dónde está registrado, en qué link podemos encontrar. Y de la misma manera también vas a verificar el criterio de veracidad. Si presenta bibliografía, la bibliografía son los libros, ¿no? Los libros a donde ha recurrido a investigar. Si existen enlaces relacionados con el tema, enlaces, ¿no? Luego también los enlaces siguen vigentes. Por ejemplo, cuando tú escribes un texto o encuentres una información en internet, hay unos enlaces, ¿no? Así, unas marquitas o letras en otro color. Entonces, cuando tú pones el mouse, pones encima de ese enlace y al darle clic te va a llevar a otra página de donde se
se extrajo la información. A esos enlaces se refiere si los enlaces siguen vigentes. 6. Actualización. La información es actualizada. Presenta fecha de edición y publicación, así, ¿no? De esta manera, las fechas. Y luego van a marcar también. Y por último, 7. La navegación. Es fácil navegar en el sitio web, el sitio de internet donde se encuentra la página web. No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación. También, ¿no? Hay páginas que cuando tú abres, por ejemplo en las redes sociales, abres la página, te lleva a una página de información, pero te salen imágenes, propaganda, publicidad, y muchas veces esas páginas no son confiables porque son solamente creadas para ganar dinero, para monetizar. Entonces es por eso que sale publicidad y a veces la información que está dentro de esa página web es falsa. Por eso hay que tener bastante cuidado. Grado de confiabilidad de la información en Internet. La información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. Por ejemplo, si ustedes han analizado, ¿no?, su texto donde están extrayendo la información y ven o se dan cuenta que tiene más check marcado o todos están marcados, ¿no?, es porque es más confiable el texto. Mientras más criterios de confiabilidad tenga, entonces es más confiable el texto. La información es menos confiable si cumple con menos criterios. Si tiene menos criterios de confiabilidad, entonces es menos confiable la información. Recuerda, mientras más afirmaciones consigas en tu formulario, más confiable será la información que obtuviste en Internet. Este cuestionario te servirá a ti para realizar las siguientes investigaciones y poder verificar que el texto o la información es confiable. Luego de leer el texto, responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué criterios debe tener una fuente de información confiable de Internet? Los criterios son autoría, propósito, objetividad, precisión, veracidad, actualización y navegación. Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1. A ver, ¿recuerdan cuál fue el texto del día 1? Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Y van a responder a la pregunta, ¿será confiable? Pero primero van a realizar el cuestionario de confiabilidad a este texto. Y luego van a responder, ¿es confiable o no? Y vas a escribir por qué. El por qué me van a dar 3, 4 o hasta 5 razones por qué es confiable este texto. De repente sí es confiable porque cumple con el propósito de autoría. Menciona al autor, menciona lo que estudió, menciona, ¿no? Así me van a explicar por qué es confiable este texto. De la misma manera, su propósito también, ¿no? El propósito de esta fuente de información es la información que nos da para prevenir, ¿no?, usando las vacunas y todo lo demás. De la misma manera, objetividad. Sí es confiable porque cumple con la objetividad de informar a través de fuentes verídicas o de investigación confiable, y así me van a ir escribiendo. El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? A ver, ustedes verifican. Ahora ustedes van a analizar el cuestionario. Les ayudará a ustedes a verificar si un texto es confiable o no, un texto de Internet es confiable o no. Entonces me van a responder sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Y me vas a escribir las razones. Recuerden que el cuestionario está hecho para verificar si una fuente de información de Internet es confiable o no. ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? Analicen la pregunta y respondan. ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? En la diapositiva anterior ya lo hemos visto y ahí tenemos la respuesta. Una vez que hayas terminado, felicitaciones. Te has informado y has comprendido mejor el asunto público.
¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Para ello utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de una fuente de Internet, más confiable o menos confiable. Ahora estás preparada o preparado para proponer recomendaciones en familia respecto a cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Escribe las recomendaciones que propondrías en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerden que ahora en familia, coméntales de qué trata la necesidad que identificaste. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Indícales que para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuente de información de Internet. Pídele a alguno de tus familiares que busque información en alguna página de Internet a la que acceda frecuentemente. Apliquen el cuestionario y respondan. Una vez que hayan identificado la página de Internet donde siempre extraen información ustedes o uno de tus familiares, analícenlo con el cuestionario, ¿no? Si tiene autor, a quién le pertenece, a qué se dedica, si es profesional o no. Entonces, todas esas preguntas que se les ha planteado lo realizan a esa página de Internet y luego van a responder a esta pregunta. ¿Esta información es confiable? ¿Por qué? Ustedes van a responder a esta pregunta de la siguiente manera. La página web de, y ahí van a escribir la página a la que siempre ingresan. Y van a escribir si es confiable porque, ¿no? Y por qué me dan sus razones por qué es confiable. Y si no es confiable, entonces también de la misma manera, ¿no? La página web www.tuparada.com no es confiable por tal razón o tal motivo. Bueno, yo les estoy dando un ejemplo. Ustedes pueden escribirlo con sus propios criterios. Recuerda, cada vez que busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Explora páginas oficiales y las redes sociales respectivas, que son las que tienen información de mayor seriedad y confiabilidad. En el caso de las páginas web, puedes guiarte de su dominio. Por ejemplo, si terminan en gov, recuerden chicos que hay páginas que terminan, ¿no? gov, o también en gov.p. Por ejemplo, dice gobiernoperú.gov.p. Ya sabemos que es del gobierno del Perú, ¿no? Un nombre, Ministerio de Salud.gov.p. Entonces, esa página, o si termina de esta manera, son entidades gubernamentales. Si terminan en org, son asociaciones sin fines de lucro, que son como la ONG. Organizaciones, ONG, y gov, que son gobiernos, tanto del Perú como de otros países también, ¿no? Escribe 5 recomendaciones. Aquí vas a escribir las recomendaciones sobre cómo saber si una fuente es confiable o no, y preséntales las recomendaciones que propones respecto a cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable o no. A tu familia se lo vas a presentar, ¿no? Las recomendaciones que tu familia deben de seguir. 5 nada más. Ustedes van a escribir 5 recomendaciones como mínimo, pero si ustedes tienen más recomendaciones, entonces también pueden escribirlo, ¿no? Ya recuerden ustedes también que tienen que basarse en el cuestionario de confiabilidad de las fuentes. Recuerda los acuerdos que tomaron en familia con respecto a las informaciones que reciben en sus redes sociales y deliberen para mejorar sobre esos acuerdos. Recuerden que la semana anterior ustedes se reunieron y deliberaron y realizaron unos acuerdos en familia. Ahora van a acoger esos acuerdos, van a volverlos a leer, a analizarlos y mejorarlos. Pídeles que te digan si están de acuerdo con las recomendaciones que propones y luego que mencionen qué otras recomendaciones proponen y escribe sus respuestas, las recomendaciones que ellos dan, ¿no? Para realizar o investigar si la fuente es confiable o no. Seleccionen las recomendaciones que consideren efectivas y escríbanlas en una hoja de reuso.
Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También lo puedes difundir por los medios que dispongas con tus compañeras y compañeros o docentes. Recuerden, chicos, que ya ustedes tienen sus acuerdos de la semana pasada. Vas a escribir tus 5 recomendaciones y también vas a agregar las recomendaciones de tus familiares. Todo esto puedes pegarlo en un lugar visible de tu casa para que tu familia pueda informarse durante toda esta semana. Ahora vas a reflexionar, pero primero recuerda la meta de hoy. ¿Cuál fue la meta? Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Entonces, si van a deliberar, lo tienen que hacer en familia. Ya deliberaron en familia. Recuerden grabar esa deliberación que ustedes han realizado en familia y los acuerdos que han tomado. Puedes enviar tu video a través de WhatsApp. Responde a las preguntas. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Responde a las preguntas. ¿Para qué te servirá lo que aprendiste sobre los criterios de confiabilidad de los textos? Ahora sí, ¿para qué te servirá? Respondan sus preguntas. ¿Para qué te servirá más adelante? A ver, de aquí vas a realizar investigaciones. Entonces, ¿para qué te servirá los criterios de confiabilidad de los textos? Ahora sí, una vez que has respondido, vas a organizar tus trabajos en tu portafolio. Y también no te olvides de enviar las fotos de tus actividades realizadas. Ahora sí, llegamos a la parte final. Nos vemos el día de mañana.